Ahora sí. Como ustedes saben, entonces el derecho administrativo está compuesto, está articulado de una serie de instituciones. Hemos analizado ya la teoría de los servicios públicos, eh, eje de nuestra materia, uno de los ejes, uno de los pilares de nuestra materia. Pero eso no quiere decir de que el derecho administrativo está compuesto solo de la teoría de los servicios públicos. No. Tenemos otros ejes, tenemos otros pilares que articulan nuestra materia. Precisamente uno de esos pilares se refiere a la teoría del dominio público. Y esta teoría, como tal, nos va a resultar bastante interesante porque ya en la práctica nosotros vamos a ver de que el mundo jurídico, ¿sí? El mundo jurídico se va a preocupar mucho de este tema. A pesar de que los abogados, normalmente se han enfocado desde un enfoque civilista, lo cual es incorrecto, obviamente, ¿no? Porque lo técnico, lo lógico es tener un enfoque civilista, pero publicista también. Entonces, ahí sí que hay una convivencia y hasta una pugna entre el plano civil y el plano público. El dominio, ¿sí? El dominio como tal, el dominio, vamos a poner aquí, los bienes, ¿sí? Esa es la principal preocupación. Preocupación son los bienes. Los bienes que están a cargo del Estado. Pero los bienes en cuanto a categoría, en cuanto a concepto, ¿sí? Van a estar divididos en el mundo jurídico. Los bienes, tenemos dos enfoques, ¿no? Tenemos un enfoque que abarca el 50% del plano jurídico y otro 50% acá del otro plano. El enfoque civil y el enfoque público. El enfoque civil tenemos nosotros con los conceptos que se esgrimen en el Código Civil. Y en lo público, Doctor, disculpe, ¿puede repetir lo del civil, por favor? en esta parte del enfoque civil, Sí, sí, doctor. ya, como le decía Gabriela, a ver, la categoría bienes, si los bienes tienen que estar categorizados, 50%, 50%. El 50% está ahí presente en el Código Civil, ¿sí? En el Código Civil. El libro de los bienes, acuérdense, ¿no? El libro de los bienes. Esa es la primera parte del estudio jurídico del concepto bienes, desde el plano civil, regulados en el Código Civil. Y desde luego, el dominio público también va a ser definido aquí. Definido aquí. Y ya lo vamos a ver que parte del artículo 604, ¿sí? Del Código Civil. Artículo 604 del Código Civil, los bienes nacionales. Acuérdense cuando teníamos clases y presenciales, recuerdan ustedes, en Introducción al Derecho Civil y nuestras clases hacíamos referencia necesaria al artículo 604 de los bienes nacionales, que ya lo veremos ya en la clase correspondiente. Pero por el otro lado, el otro 50% de la categoría bienes
parte desde el enfoque constitucional. Entonces tenemos a la Constitución. Porque la propia Constitución, si bien es cierto, no define qué es el dominio público, no define, ¿sí? No define el dominio público. Lo que sí va a hacer es a generar, a asentar características. Sí sienta características. Características que deben tener ese tipo de bienes que le resulta importante al Estado, que le resulta tan importante que tiene estas características porque de su protección es posible de que el Estado cumpla con sus fines propuestos. Entonces, efectivamente, esas características le permiten al Estado cumplir sus fines. Debe protegerlos entonces. Los debe proteger. Porque con los bienes de dominio público es posible de que el Estado a través de los mismos pueda realizar sus actividades prestando servicios públicos, generando bienestar colectivo, protegiendo la biodiversidad, protegiendo la integridad de los individuos, etc. Esas características, entonces, sí que a nosotros nos permite identificar cuáles son estos bienes. ¿Cuáles son estos bienes? Que muchos de ellos van a estar aquí, ¿sí? Van a estar y forman parte de los sectores estratégicos. Forman parte de estos sectores por su claro impacto, ¿sí? Como el agua. Ejemplo, el agua. Entonces, en ese contexto, vean ustedes, la amplitud es enorme, ¿no? Es enorme. Porque de esta categoría de los bienes se va a desprender regulaciones específicas. Y esas regulaciones específicas sobre los bienes que al Estado le incumbe, le va a permitir de que nosotros podamos incluso conocer la categoría de recursos públicos. Recursos públicos que requieren ser controlados. Control. Ese va a ser el siguiente tema cuando ya analicemos teoría del control administrativo. Porque desde luego, sobre este 50% nace el órgano de control necesario para que su uso, el uso de los bienes públicos, sea correcto. Entonces viene la Contraloría. Pero dense cuenta de que desde el enfoque público estamos abriendo el otro 50% de la categoría de los bienes, ¿no? Desde luego, cuando hablamos de la teoría del dominio público, hablamos necesariamente de propiedad, de la propiedad. Pero nosotros hablemos no desde un enfoque civilista, ¿sí? Porque la propiedad también es tratada en el campo del derecho civil. ¿Cuándo estamos ante propiedad? ¿Cuándo tenemos propiedad?
¿Cuáles son las condiciones para que nosotros tengamos la plena propiedad? ¿Ya están viendo bienes ustedes? Pregunto. Sí, doctor. Sí, doctor. Y ya están viendo propiedad, ¿no? Dominio. Eso. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de la propiedad? Pregunto. ¿Cuándo tenemos ya plena y absoluta, total propiedad? Pregunto. Cuando es titular del dominio. Pero ¿y cuándo es titular del dominio? El Cuando título tiene inscrito a la su nombre. posesión, Lo o inscrito sea, en el estás en registro de la posesión. propiedad. A ver, vamos en orden. Doctor, ¿es cuando hay título justo o tradición? Ya, de acuerdo, cuando ya tiene ya la tradición se ha perfeccionado. La tradición es con la venta, ¿no? Sí, pero de acuerdo, pero ¿cuáles son las condiciones? Cuando usted es el propietario absoluto, o sea, cuando usted puede disfrutar plenamente del bien. Cuando ya No está tiene las tres facultades, doctor. Esas facultades, ¿quién me dice esas facultades? La de Yo, uso, doctor. goce y Uso, habitación. usufructuar y disponer la cosa material, doctor. uso y disposición. Sí, entonces, acuérdense. Facultades, uso, goce y disposición. Entonces, si estamos ante estas tres facultades, tenemos nosotros la propiedad plena. Pero nosotros estamos hablando desde un enfoque civilista, ¿sí? Le damos contenido a ese concepto llamado propiedad. Obviamente, partiendo exclusivamente desde una mirada exclusiva a nuestros propios intereses, ¿sí? Pero la propiedad, desde un enfoque público, lo vamos a ver desde la mirada de derecho subjetivo. Y aquí vamos a encontrar varias clases, varios tipos de propiedad. Hay tipos de propiedad. Desde este contexto de los tipos de propiedad, que un tipo de propiedad es la propiedad privada, sí, pero también vamos a encontrar la propiedad pública, la comunitaria. Estos tipos de propiedad van a tener un límite, ¿sí? Porque nosotros garantizamos la propiedad. El Estado garantiza la propiedad como un derecho subjetivo. Y este derecho subjetivo es bastante interesante porque es uno de los primeros derechos naturales, ¿no? Es uno de los primeros derechos naturales que están ahí presentes y se ponen de manifiesto con la Revolución Francesa. Derecho de propiedad. Pero que puede estar limitado. Hay un límite, ¿sí? Aquí hay un límite. Y ese límite, por obvias circunstancias, está limitado. Cuando hablamos de la expropiación, nosotros limitamos. Y además cuando afectamos, la afectación, nosotros en ese contexto, ¿sí? Estamos limitando a estas facultades de uso, goce y disposición. Porque el Estado quiere a esa propiedad, la propiedad de Juan Pérez, porque en esa propiedad tiene previsto construir un centro de salud. Pero Juan Pérez espera recibir de esa propiedad una justa compensación, desde luego. Pero acuérdense de que estas facultades que están en el plano civil pueden ser limitadas mediante la expropiación, la afectación. ¿En el marco de qué? De la declaración de utilidad pública. Doctor, disculpe, se me cortó el audio. ¿Puede por favor repetir lo del ejemplo?
no le puse ejemplo, solo estoy indicando de que con la expropiación, con la afectación, yo limito la propiedad, como en el caso de que si es que Juan Pérez tiene un terreno y ese terreno es requerido por parte del Estado para la construcción de un centro de salud, el Estado expropiará, limitará esa propiedad de Juan Pérez, ¿sí? Porque ya no va a poder usar esa propiedad, ya no va a poder gozar de esa propiedad, ya no va a poder disponer de la misma, porque es el Estado quien le está diciendo, te retiro tu propiedad a cambio de una justa compensación. Ese preciso momento, esa propiedad que estaba en el plano privado muta, se transforma y ahora va a ser una propiedad pública, porque ahí va a construirse un centro de salud. Entonces, dése cuenta que estos tipos de propiedad, que específicamente cuando hablamos de propiedad privada, que está aquí, plano civil, tiene un límite, son limitadas mediante la expropiación. Precisamente porque desde el origen, y cuando digo desde el origen, es desde el inicio, cuando reconocimos al derecho de propiedad como un derecho subjetivo, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, desde ahí ya decíamos, sí se reconoce la propiedad, sin embargo puede estar limitado. Cuando el Estado, para precautelar el interés general, genera este tipo de restricciones, que en este caso estaríamos hablando ya de la expropiación, de la afectación, en el marco de la utilidad pública. Entonces, dense cuenta que estos instrumentos de límites pueden generar daños a los particulares. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que de aquí, de este límite, hay una pequeña línea, ¿sí? Porque este límite puede ocasionar perjuicios. El Estado puede ocasionar perjuicios, ¿no? Y perjuicios que van a la esfera económica, patrimonial, porque tal vez Juan Pérez esperaba recibir un cierto monto económico muy diferente al que el Estado le está dando. Y el Estado le está dando un monto muy inferior al que él esperaba. Su patrimonio va a sufrir. Entonces ahí sí que nace la idea de la responsabilidad del Estado. Se une, ¿no? Responsabilidad del Estado. Que ya lo veremos en las siguientes clases, obviamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, nos quedamos con esta idea preliminar, y esta idea preliminar a mí me permite entender y conocer de que el dominio público, en cuanto a institución, en cuanto a pilar del derecho administrativo, no es pues únicamente el enfoque civil. Cuidado, eso del 50% sería tener un discurso muy, muy, muy limitado. El discurso que debemos mantener es de que si tenemos la regulación civilista, desde luego que sí, pero por el otro lado, el otro 50% está en el plano público, que parte desde la Constitución como tal, pues no. ¿Estamos? Bien, jóvenes, prendo la cámara y dejo de compartir. Preguntas. ¿Está clara la introducción? Doctor, una pregunta. Sí, Carla. No sé si entendí mal o me confundí, pero cuando se habla de esos límites, como la expropiación o la afectación, ¿son lo mismo o expropiación y afectación son dos limitaciones diferentes? Son dos limitaciones diferentes, Carla. Ya vamos a ver
cada una de ellas, ¿no? La expropiación, usted está ya retirando la propiedad a Juan Pérez, ¿no? Le retira ya la propiedad. Pero cuando yo afecto, ¿sí? Yo le estoy diciendo a Juan Pérez, sobre ese bien hay una afectación. Todavía no te quito la propiedad. Tú puedes mantenerla, Juan Pérez. Tú la puedes tener, pero no la puedes vender. Porque próximamente ese bien te será retirado. ¿Estamos? Yo le afecto. Yo todavía puedo usar, gozar de ese bien, pero ya no lo puedo disponer. ¿Sí? Ya no puedo disponerle. Por lo tanto, estoy limitando a una de las facultades vitales para tener la propiedad plena, ¿no? Es un límite, por lo tanto. ¿Estamos? Sí, doctor, gracias. Correcto. Jóvenes, entonces con esa introducción concluimos la clase y yo les voy a poner ya el material de lectura para que ustedes conozcan esto de aquí. ¿Estamos? Ya, doctor. ¿Listo? Entonces nos vemos Doctor, en la clase. ¿Sí? doctor, disculpe, no sé si quizás podría subir la última clase, la Sí, clase del viernes. este rato les voy a subir todo eso. Ya, muchas gracias, doctor. Con el material de lectura de silencio administrativo y además de teoría del dominio público del día de hoy, para que ya tengan todo eso. Bien, jóvenes, estamos hablando, nos vemos, buen día y Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.